Le ofreció el trabajo de su vida, con una condición que le quitó la respiración. La sala del banco olía a caviar frío y colonia cara. Las luces filtraban pequeñas motas doradas sobre las copas, y en una esquina, detrás de un ramo de flores blancas, Genia trataba de no mover las manos, de no traslucir el temblor que recorría su cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Había venido a celebrar un ascenso que nunca creyó posible. 4 años de sacrificios en la sucursal de su provincia, jornadas interminables, noches corrigiendo balances en la cocina con la radio apagada para no desvelar a su madre enferma. El ascenso significaba una transferencia a la ciudad grande, mejores salarios, la seguridad de comprar un medicamento que la otra no había podido pagar el mes anterior. Por eso estuvo ahí, en tacones prestados y vestido comprado a plazos, escuchando los discursos con una sonrisa medida. Iván habló desde el estrado como quien posee el espacio. Era el dueño del banco, una figura que llenaba la estancia con una mezcla de simpatía calculada y autoridad. Dijo cosas que la mayoría aplaudió por cortesía. Cuando el turno de honrar a los empleados especiales llegó, hubo una pausa breve, como si el mundo contuviera el aliento. Cuando lo nombraron a él, se levantó, cruzó la sala y con un gesto que parecía improvisado, anunció un cambio de planes, un viaje, una reestructuración y, con una sonrisa deliberada, una oportunidad para alguien que demostrara públicamente lealtad. La mirada de Genia encontró la de Thaisa, la encargada de la limpieza de las oficinas, que desde hace años la miraba con la ternura de quien reconoce a otra que lucha. Thaisa hizo un pequeño gesto con la cabeza. Todo estaba bien, parecía decir, y no supo si quería consolarla o advertirle. Un ruido seco, la copa de un joven que empujó la mesa, una carcajada demasiado alta, un paso en falso. El hijo de Iván, un muchacho con más impunidad que responsabilidad, pasó junto a Genia y su mano rozó su brazo. El roce fue accidental, pero la cámara que alguien sostenía en un teléfono captó el momento. Al día siguiente, la escena se reproduciría como un cortocircuito, una queja anónima, un rumor en la oficina, un cargo administrativamente incómodo para alguien con su historial de horas extra y sin contratos sólidos. No fue la primera vez que Genia sintió el filo del poder sobre su nuca. Las llamadas fuera de horario que pedían que dejara a un cliente, o las notas en las que se sugería que debía mostrarse más agradecida por la oportunidad de tener un empleo estable. Pero esta vez, la amenaza era clara y urgente. Una sanción disciplinaria por comportamiento inapropiado con parientes del director. Podría costarle el trabajo, y perder el trabajo era sinónimo de perder la capacidad de pagar la hospitalización de su madre, de perder el lugar humilde donde habían criado juntas sueños cortados por la enfermedad. Al día siguiente, Iván la citó en su despacho. El vidrio del salón dejaba pasar la ciudad como un telón gris. En la mesa, 2 vasos de agua y una carpeta con papeles que parecían decididos a no dejarla respirar. Iván habló suavemente, con esa voz que ya no necesitaba forzar la autoridad. Hay una investigación administrativa, dijo primero, como quien ofrece un dato inocuo. Luego cambió la entonación, como si retirara un velo para mostrar otra cosa. Habló de malentendidos, daños a la reputación, y finalmente, con una calma que tenía algo de amenaza, le tendió un papel con una firma posible y una insinuación que no tardó en convertirse en una orden velada. Podía mantener su puesto, avanzar en la carrera, recibir apoyo económico para el tratamiento de su madre, a cambio de hacer durante un tiempo algo muy concreto. La primera vez que le propuso que se acercara a su familia, que se mostrara como su pareja ante ciertos ojos, ella creyó que malentendía. «No es que te pida nada raro», dijo él, con un tono que intentaba parecer desinteresado. «Necesito presentar una estabilidad. La jueza es estricta en casos de custodia. Si mi hija percibe un hogar estable, mis opciones mejoran». En la vida real, la custodia era una guerra. Alina, la mujer que había reclamado la tutela,
había sembrado dudas en la corte sobre la vida privada de Ivan. Para ganar, él necesitaba pruebas visibles de una relación seria. Para ella, Genia, la propuesta era un nudo en la garganta del que no sabía si podría desatarse. Genia recordó la cara de su madre días antes, el temblor en la voz cuando dijo que no quería ser una carga. Recordó el pasaporte que alguien le había sustraído en el mercado 2 meses atrás, que le impedía buscar trabajo más allá de la provincia, y las cuentas que se cerraban en rojo cada mes. Todas esas imágenes se clavaron como agujas cuando Iván cerró la carpeta y dijo: «Tranquilo, lo arreglamos. Tú haces esto por un tiempo. Yo me encargo de todo lo demás». No hubo promesas de amor, ni juramentos de futuro. Hubo, en cambio, números escritos en un papel, transferencias que podrían cubrir una operación y un puesto en la nueva sucursal. El tono del ofrecimiento la volvió muda. Ella miró la ventana, a la ciudad que se extendía con sus luces y sus trampas, y pensó en su madre, en la fragilidad de los rituales diarios, la taza de té que la otra ya no podía sostener sola, las hojas médicas que crecían en su cajón como un jardín seco. Los cálculos de la supervivencia pasan por encima de la dignidad cuando el cuerpo de quien amas se apaga sin la medicina que podría reanimarla. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó al fin. Las preguntas prácticas siempre la defendían de la idea insoportable de comprar su libertad con algo parecido a su intimidad. «Lo necesario», respondió él. «Para la audiencia, para la estabilidad. Luego veremos». La vaguedad era parte del trato. No había contratos escritos que garantizaran su integridad, solo la autoridad de quien tenía el poder de decidir el destino de su empleo. Esa noche, en la habitación que compartía con su madre, Genia se miró al espejo y trató de encontrar la misma mujer que había sonreído horas antes en la fiesta. Tenía un vestido nuevo, con la etiqueta todavía colgando, una promesa de movilidad y, junto a él, la sospecha de que su elección la marcaría para siempre. No era la primera vez que alguien le ofrecía un camino doble: salvar a su familia o mantener su libertad de elección. Para muchos la decisión habría sido sencilla: familia primero. Pero para Genia, la moral no se resolvía en una sola dirección. La resistencia y la culpa se disputaban la noche. Al día siguiente, la sanción administrativa quedó en pausa. Iván retiró la queja y, con la misma mano que la había amenazado, le ofreció un contrato que la movía a la ciudad y una suma para el medicamento de su madre. Fue una elección entre 2 vulnerabilidades. Firmó. No fue una entrega de cuerpo y alma, sino de posibilidades. Una supervivencia que exigía fingir. La vida en la casa grande del director era un mapa nuevo. Tapices, muebles con historias que no le pertenecían y una niña de ojos tan claros como un amanecer abrupto, Nika. La primera vez que la vio, Genia creyó que la ternura rompería la trama por la que se veía obligada a pasar. Nika no era una víctima, era una pieza viva, que sonreía con la inocencia de quien aún no sabe que el mundo pide pruebas de afecto. Había una escena repetida en la que Nika sostenía una muñeca antigua y la peinaba con calma, seguro refugio de una niña cuyo corazón había conocido ya voces divididas por el conflicto legal. La jueza fue directa en la audiencia donde se debatía la custodia. El carácter público del proceso exigía formas y garantías, estabilidad, capacidad económica y, sobre todo, un entorno que no pusiera en riesgo el bienestar de la menor. La presentación de una nueva pareja a la que el padre podía mostrar como ancla fue una maniobra eficaz. La defensa de Alina era fría y técnica. Apeló a informes y testimonios, a ausencias y a un pasado que pesaba. Iván necesitaba limitar el daño y construyó entonces la propuesta más torpe y calculada: presentar a Genia como su pareja estable, aunque fuera por un tiempo. No todo fue planeado. Hubo también pequeños gestos humanos que no cuadraban con la transacción. Iban comprando la medicina que su hija no probó por pura curiosidad, o la forma en que buscaba la cara de Nika en la multitud de la casa. En momentos así,
Kenia se preguntaba si detrás del poder había una fragilidad que no sabía cómo medir. Pero la decisión de acercarse a Nika dejó de ser un rol y se volvió una necesidad íntima. Alimentar a la niña, leerle cuentos, acompañarla a la escuela. En esas acciones simples, algo verdadero se filtró entre las costuras del acuerdo. «Cuida la ropa de Nika», le dijo Thaisa una tarde, mientras doblaba pequeños suéteres. «Las cosas pequeñas sostienen lo grande», añadió, con esa sabiduría que parecen cultivar los que han trabajado silenciosos al lado de familias que se desarman. Thaisa fue, desde el primer día, una especie de aliada no anunciada. Le enseñó los atajos para moverse por la casa sin ofender a nadie. Le contó con metáforas cómo las familias poderosas guardan secretos como quien cuida cenizas calientes. Mientras tanto, en la trastienda del banco, Sergei observaba. No lo hacía con la sutileza de quien mira a alguien desde la distancia. Su mirada tenía un filo de posesión y resentimiento. Fue socio de Iván en tiempos en que los números eran suficientes para forjar alianzas. Algo pasó entonces, una traición, una pelea por el control, una disputa que se convirtió en rencor. Sergei se movía por la oficina como un animal que no acepta el paso de otro por su territorio. Quería algo más que dinero. Quería la revancha. Su relación con Iván era una cuña que se clavaba con cada intercambio, y su figura empezó a hacer sombras en los pasillos. En la ciudad, la gente hablaba en voz baja sobre la supuesta pareja que nacía a la velocidad de un rumor. Algunos la defendían como quien defiende a quien salva a su familia. Otros la criticaban con la moral fácil. Kenia aprendió a escuchar menos las voces y a atender más las decisiones, pagar las cuentas, conseguir el medicamento, volver a sonreír a su madre con una máscara de tranquilidad. El trabajo nuevo le exigía presentarse como la novia en eventos, acompañar a Iván en actos públicos y estar dispuesta a formar parte del decorado que la corte requería. Era una obra en la que cada gesto debía ser convincente. La primera vez que la jueza los vio juntos, su gesto fue medido como un diagnóstico. Ella interrogó la cotidianeidad, pidió pruebas de convivencia, de afectos. Iván habló con esa voz que solía imponer la certidumbre, y Kenia presentó lo que tenía. La rutina construida en pocas semanas, la constancia de las visitas, evidencias de que Nika no estaba sola. Fue una representación que cumplió su cometido. La jueza, con su toga y su mirada que parecía pesar a cada persona, tomó nota y suspendió su veredicto por unos días. Para Kenia, la victoria pareció cercana, una luz que abría finalmente la puerta del hospital y del pago de un tratamiento. Esa noche, en una cena que el banco organizó por el avance de la audiencia, la sala pareció desplomarse bajo el peso de las preguntas no formuladas. En un rincón, Iván la felicitó con una simple frase: «Bien jugado». No había halagos románticos, había eficacia. Kenia sonrió por obligación. Pero cuando salió a la terraza, la ciudad extendía su red de luces y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió respirar sin la necesidad inmediata de controlar todo. Pensó en su madre, en el latido del monitor que era una promesa que podía cumplirse si aguantaba un poco más este papel que la consumía por dentro. El CTA sugerido va aquí de forma natural. Si esta historia te toca o te despierta preguntas, quédate conmigo hasta el final. Lo que viene no se parece a nada de lo que podrías imaginar. Ahora volvamos. Que la decisión de Kenia fuera comprensible no la hizo menos dolorosa. En los días siguientes, la relación con Nika se profundizó de manera inesperada. La niña la buscaba para leer, para pintar, para contar secretos que solo a veces tenían sentido. Había momentos en los que Kenia sentía que aquello no era interpretación, que el cariño que la niña le daba era auténtico y le respondía sin pedir nada. En su intimidad, Kenia empezó a preguntarse si se estaba construyendo un hogar falso con fragmentos reales. La diferencia entre fingir y cuidar se volvió, de repente, una línea que no sabía cómo trazar. Mientras tanto, en la oficina,
Los pequeños detalles que podrían ser pruebas se manipulaban con cuidado. Iván no dejaba nada al azar. Documentos, fotos, actividades conjuntas que podían presentarse como evidencia de una vida compartida. Platón, el abogado fiel de Iván, movía las piezas con el temple de quien sabe que en la corte la apariencia puede ser tan decisiva como la verdad. Platón, a quien la ética no le era indiferente, operaba en el límite de la legalidad. Su compromiso con Iván parecía personal, casi fraternal, y a veces se dejaba ver en gestos de preocupación que tenían la densidad de un secreto. Las noches de preparación incluían ensayos. Genia practicaba un tono de voz que sonara convincente, un gesto que reflejara complicidad. La práctica la hacía menos humana a los ojos de su propia conciencia. Hacía lista de respuestas para preguntas que sabía podrían surgir. Ausencia de historias pasadas, explicaciones para no tener fotos antiguas de la pareja, historias pequeñas que funcionaran como puentes. Cada mentira calibrada le costaba, pero también le daba un futuro inmediato para su madre. Probablemente a muchos les habría parecido una transacción fría. Para ella, era una decisión tomada en el vértice entre amor y desesperación. Un día, después de una sesión en la que le enseñaron a sostener la mirada de Iván con una mezcla de afecto y orgullo fabricado, Genia regresó a la casa pequeña donde vivía con su madre. La encontró más débil que antes. El fármaco que le permitió una semana de alivio había sido costoso y hacía falta volver a comprarlo. Se sentó al borde de la cama. La gravedad de la situación comprimió su pecho. La madre la miró como quien conoce la carga que su hija lleva. «Hija», dijo con voz enrojecida por el cansancio, «haz lo que tengas que hacer». No hubo reproches, solo una entrega que la apuñaló. «No puedo dejar que me veas caer», añadió la mujer, y la frase fue, para Genia, una sentencia y una bendición. La convivencia en la casa de Iván no fue una calma homogénea. Hubo cenas plagadas de silencios que llenaban aún más que las palabras. Hubo miradas de Iván que a veces se tornaban más intensas de lo que a ella le gustaba. Y hubo momentos en los que la niña la llamaba con la naturalidad de quien comparte un secreto con la persona a su lado. Thaisa continuó siendo ese soporte allí donde la política familiar era demasiado compleja. Le preparaba ropa para las citas en el tribunal, su voz siempre baja cuando necesitaba consejos. «Tienes más fuerza de la que crees», le dijo una tarde tocando su mano, y Genia quiso creerlo. Pero no todo se sostenía en lo doméstico. En las oficinas murmuraban que Sergei había hecho movimientos que no eran normales. Transferencias a empresas fantasma, llamadas interceptadas, mensajes borrados. Empezó, de forma sutil, a tejerse una sensación de que había algo más grande en juego que una simple disputa de custodia. Los rumores decían que quería quedarse con parte del banco, que buscaba debilitar a Iván y sustituirlo con un plan oscuro. Si eso era cierto, Genia solo era un peón en un tablero más grande. La primera audiencia definitiva se acercaba. La presión crecía en todos los tiempos, las miradas de la comunidad financiera, el tic-tac de un reloj que parecía señalar el minuto en que todo podría caer. Genia, que hasta entonces había seguido la corriente como quien flota, empezó a tomar notas. No era confianza, era una necesidad de saber. Aprendió a reconocer cuando alguien le ocultaba algo con la mirada, cuando una sonrisa llevaba adentro un cálculo. Esa precisión la salvó de muchas trampas pequeñas y le dio una sensación de control que la reconfortó apenas. El autoservicio de la mañana en la ciudad fue el escenario de una escena que nadie notó como importante en ese momento. Había una llamada que ella no llegó a responder, un número desconocido que dejó un mensaje cortante con una voz que no se explicó. «No confíes tanto», dijo la voz, y la frase quedó colgada en el aire como una luz de advertencia. Genia replayó el mensaje hasta que lo borró, como quien quiere borrar la posibilidad de una amenaza real. La audiencia ocurrió entre papeles y miradas.
Platón presentó pruebas de convivencia. Thaisa compareció a favor de la rutina. Los documentos bancarios mostraron ingresos consistentes. Alina, desde el otro lado, se mostró severa. Su retórica apelaba a la protección de la niña. Dijo que la estabilidad no se fabricaba en un mes. La jueza, que había escuchado más de un caso, tuvo la última palabra. Necesitaba garantías y tiempo para evaluar. Con una aclaración que pareció neutral, decidió postergar por unas semanas, solicitando informes sociales y más pruebas de que la vida ofrecida por Iván y su pareja no era una fachada. Cuando la audiencia terminó, los aplausos no llegaron. Solo hubo suspiros, pasos apresurados, una sensación de que se había ganado un respiro, pero no la paz. Esa noche, Iván y Genia firmaron unos papeles posteriores, documentación que certificaba una convivencia y algunas responsabilidades compartidas ante terceros. No era un matrimonio legal en el estricto sentido, pero se acercaba al gesto que la corte necesitaba ver. A la salida, cuando los fotógrafos captaron una imagen de los dos caminando juntos, la foto dio la vuelta a las paredes de la ciudad. Para mucha gente, la escena fue la prueba de un romanticismo que no existía. Para Genia, la imagen fue otra pieza de un disfraz que la consumía. El punto medio, para ella, era doble. Había logrado lo que necesitaba para asegurar la atención médica de su madre y la estabilidad del empleo, pero la transacción la dejó con la sensación de haber vendido algo más valioso, su intimidad, o lo que quedaba de ella. Y sin embargo, una parte de su interior notó cambios pequeños y reales. La manera en que Nika la buscaba en la noche, el alivio de ver su madre dormir sin el sobresalto del dolor. No se trataba de una redención rápida, se trataba de una aceptación progresiva, de la que no quería sentirse culpable. En la oscuridad de un pasillo del banco, mientras la máquina de café goteaba un sonido que parecía llevar el ritmo de un juicio, Genia oyó por primera vez una voz que no necesitaba sus máscaras. Era la de Iván, que habló sin mirarla a los ojos, con esa franqueza que a veces asalta a los que gobiernan. No quería que esto te arruinara, dijo, con una fatiga en el rostro que no había mostrado antes. No soy tan simple como creen. Sus palabras no fueron consuelo. Fueron, sin embargo, la primera señal de que detrás de su implacable autoridad existía una fragilidad que el poder no cubría. La noche cayó con una promesa latente, la sensación de que algo bueno se había conseguido y que al mismo tiempo nuevos peligros se asomaban. Genia se acostó junto a su madre, le tomó la mano y sintió la pequeñez de su propio gesto. Había ganado tiempo, había comprado una tregua, pero la guerra, supo, no había terminado. En algún lugar sombras más grandes se movían, cuentas transferidas, mensajes encriptados, miradas que calculaban el momento perfecto para dar un golpe. El primer tramo de la historia concluye con una escena que parecía cerrar una puerta, y sin embargo, abrir otra. Genia, con la libertad que le había quedado, aceptó un papel que no le pertenecía. No se casó todavía en términos legalmente irrefutables, pero aceptó figurar como la pareja que la corte necesitaba. Su mano tembló la primera vez que, delante de un funcionario, firmó un documento que probaba convivencia. La tinta no borró la realidad de su decisión, pero creó la apariencia que, por ahora, apaciguaba a la magistrada. Mientras la pluma se deslizaba sobre el papel, una sensación nueva se instaló, la de estar en el umbral, esa línea que separa lo que haces por necesidad de lo que, eventualmente, podrías escoger. Y ahí, en el breve silencio posterior a la firma, algo invisible comenzó a moverse. Las piezas del tablero empezaban a reacomodarse. Sergei apretaría sus fichas. Platón, atento, prepararía nuevas estrategias. Thaisa seguiría cuidando los pequeños rituales que sostenían a Nika. La madre de Genia respiraría más tranquila por ahora. Pero la llamada que nadie en la casa escuchó esa misma tarde, un mensaje anónimo que decía «no todo es lo que parece», quedó flotando como un eco,
presagio de que la apariencia, por más convincente que fuera, no bastaría para detener a quienes movían las sombras. En el umbral del nuevo día, con la firma aún húmeda en su mano, Genia cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo pronunció en voz baja una frase sin máscara. «Lo hago por nosotras». La frase marcó un antes y un después, y la historia que parecía prohibida empezaba a desplegar su verdadero alcance. No solo la de una mujer obligada a casarse con su jefe para sobrevivir, sino la de alguien que tendría que decidir, paso a paso, qué estaba dispuesta a conservar y qué no. El movimiento fue lento pero imparable. Un reloj invisible contaba hacia adelante y, en algún lugar, quien aguardaba su momento también se preparaba. «Lo hago por nosotras». La frase, apenas un hilo entre tanta incertidumbre, quedó flotando como un juramento personal. Los días que siguieron se fueron llenando de pequeños triunfos prácticos. La factura del hospital que bajó, la caja con pastillas que ahora no faltaba, la calma pasajera que volvió a la casa diminuta donde vivía con su madre. Pero la calma era frágil. Algo en el aire olía siempre a alerta. Las primeras grietas llegaron en forma de detalles sutiles. Un informe social que pedía aclaraciones. Un correo sin firma al que nadie supo responder, que hablaba de irregularidades en transferencias recientes del banco. Una foto en un periódico local en la que alguien había recortado la sonrisa de Genia para convertirla en un gesto sospechoso. Sergei dejó de ser una sombra lejana y empezó a mover piezas con la precisión de quien conoce los pasillos por dentro. La mañana en que apareció el teléfono blanco en el baño de la sucursal, Genia supo que algo había cambiado de forma irreversible. Nadie en la oficina recordaba haberlo visto antes. El dispositivo estaba limpio, sin huellas, con una sola conversación guardada, un audio en el que una voz masculina, disfrazada por la prisa y la rabia, hablaba de hacer caer un reinado y de sacar a quien se interponga. Genia escuchó el clip en su mente una y otra vez mientras lo sostenía. No identificó la voz, pero sí el patrón, palabras que parecían talladas por alguien que había perdido algo y que decidió cobrarse con el poder. Platón, siempre atento, sugirió no mover el caso públicamente aún. «Si Sergei está detrás, podemos jugar a su juego, pero con reglas», dijo en voz baja, con esa calma de abogado que mide riesgos como quien pesa objetos frágiles. A pesar de las advertencias, los murmuros crecieron. Alina comenzó a aparecer en reportes que no tenían consistencia. Una carta anónima que afirmaba que la vida privada de Iván era un caos. Un testigo que dijo haber visto movimientos nocturnos en la casa donde vivía Alina. Una factura de hotel a nombre de un alias. Todo era sospecha, nada prueba. Fue la noche en que Alina no volvió de su cita con un periodista lo que detonó la catástrofe. Había ido a declarar sobre la falta de transparencia de Iván. Decía tener documentos que podían cambiar la idea pública sobre la custodia. Cuando no apareció, la ciudad se dividió entre teorías. Desaparición voluntaria, fuga, un encuentro que salió mal. La policía inició la búsqueda, y en televisión la cara de Iván se volvió un objeto de escrutinio doloroso. En una madrugada de cámaras, Platón recibió una notificación que dejó la sangre helada en sus venas. La fiscalía había encontrado indicios que vinculaban el vehículo de Iván con el lugar donde se había visto por última vez a Alina. El temor que Platón había calculado se convirtió en tempestad. Iván fue citado, interrogado, fotografiado con la mirada caída por primera vez en años. Las manos que antes dictaban órdenes ahora se veían torpes, manchadas por una fragilidad que el poder no solía permitir. Las cámaras no tardaron en encontrar piezas que, colocadas con malicia, configuraban un escenario. Conversaciones editadas, un pago reciente a una cuenta desconocida, que al cruzarse con otros documentos parecía sugerir motivos, y una testigo que aseguró haber oído una discusión entre Iván y Alina días antes de su desaparición.
La fiscalía ordenó medidas urgentes. Ese mismo atardecer, con la prensa fuera del edificio como tibias aullando, la policía anunció la detención provisional de Iván por cooperación en una posible privación de libertad. No era una condena. Era un cierre provisional que tenía la pueril eficacia de paralizar vidas. Genia se enteró por la televisión. La imagen de Iván esposado se proyectó como una bofetada. Había sido su jefe, su patrón, la persona que le había ofrecido esperanza. Ahora aparecía como acusado. La noticia la asfixió. La madre necesitaba otra medicina, y la cuenta que el banco había atendido en la transferencia de emergencia brillaba como una cosa lejana en un horizonte que ya no dominaba. La acusación fue un huracán. En el juicio mediático que siguió, cada gesto de Iván fue sometido a lectura. Había periodistas que querían sangre y otros que olfateaban un complot. Platón trabajó sin descanso, logrando que la detención de Iván se mantuviera provisional. Consiguió que no hubiera prisión preventiva inmediata, pero la sombra era más larga. Documentos desaparecidos, cámaras que no habían grabado, testigos que cambiaban la versión y, sobre todo, un misterio mayor, la ausencia de Alina. Para Genia, la caída de Iván no fue una liberación moral, sino una bomba que explotó sus certezas. Le dolía ver la foto de Iván en la televisión, pero le dolía más la idea de que la historia que los había unido, la ficción hecha para la corte, ahora sirviera para encubrir una acusación contra él. Sus noches se llenaron de preguntas imposibles. ¿Y si todo había sido un plan de Sergei desde el principio? ¿Y si la protección que Iván le había prometido la había llevado a ser parte de algo más oscuro? No tuvo tiempo para languidecer. A los pocos días, un coche sin placas la siguió a la salida de la escuela de Nika. En el asiento trasero, la pequeña reía con la irresponsabilidad de los niños. En el frente, una mujer al volante con expresión fría. Genia notó la situación tan pronto como la camisa de Nika quedó manchada con pintura del taller que habían visitado por la tarde. Fue una excusa perfecta para que el vehículo se detuviera junto a ellas con un llamamiento. ¿Necesitan ayuda? La duda mordió a Genia y por un instante pensó que podría ser Thaisa. Su instinto la hizo apretar la mano de Nika y decir que todo estaba bien. Se fueron caminando, pero la presencia del coche la hizo sentir expuesta, vulnerable. Alguien la observaba. Alguien le advertía con la mirada que su lugar ya no era seguro. Esa misma noche, Platón apareció en la puerta de la casa de Iván, donde Genia había pasado tantas horas preparando un papel que parecía cada vez más pesado, con una noticia que heló el aire. Habían encontrado restos de sangre en la antigua cabaña de un terreno industrial donde Sergei había hecho maniobras años atrás. La prensa no tardó en ligar a Iván con ese lugar. Las pruebas parecían señalar que allí había ocurrido algo. Platón recomendó discreción. La fiscalía solicitó nuevas medidas. La casa se cerró por orden judicial. La información se movió con cautela. ¿Quién querría incriminarlo así?, preguntó Genia en la penumbra de la cocina, su voz rota por el miedo de perder la única tabla de salvación que había comprado con su sacrificio. La gente que no acepta perder lo que tenía, respondió Platón. La gente que trabaja en la oscuridad y piensa que puede hacerlo sin dejar huellas. No hubo tiempo para elaborar teorías. Una noche, cuando la casa de Iván era un eco de pasos que no se atrevían a romper el silencio, la puerta del condominio se abrió violentamente. Un hombre entró armado con una orden de la fiscalía que acreditaba la captura inmediata de Iván. Platón quedó afuera. Dentro, en la sala grande donde las cortinas parecían absorber las voces, la policía procedió a la detención. Fue una escena que dejó a Genia fuera de sí. La sensación de ser usada por un destino que no controlaba. Pero la acción más brutal llegaría unas horas después. Mientras la familia se reorganizaba para enfrentar la crisis, Sergei ejecutó su jugada más audaz.
Secuestró a Nika y se llevó a Genia. No fue una violencia sexual, fue una extorsión calculada y fría. Quería un rescate, sí, pero quería algo más peligroso. Forzar a Iván a firmar papeles que le entregaran el control total sobre ciertas cuentas y, con ello, la capacidad de vaciar el banco. Sergei buscaba la venganza y el poder, y sabía que con Nika en sus manos tenía la llave más sensible del corazón de Iván. La noticia del secuestro se esparció como pólvora. En un correo dirigido a Platón, Sergei dejó las condiciones: dinero, documentos y la renuncia irrevocable de Iván a cualquier posición en el banco. Si la demanda no se cumplía, prometió, Nika pagaría el precio. Era un chantaje que golpeó a todos como una piedra. Platón contactó a la policía, al fiscal y a antiguas conexiones que podían estar dispuestas a mover recursos. Pero la fiscalía actuaba con cautela. Una mala maniobra podría costar la vida de una niña. Genia se sintió por primera vez realmente impotente. Había aceptado aquel arreglo que la llevó a la casa de Iván para salvar a su madre, pero jamás imaginó que su vida se convertiría en una ficha de un tablero donde la movilidad de otros definía su destino. Sin opciones legales inmediatas, sin poder contar públicamente las sospechas, sin acceso a las claves bancarias que podrían probar la manipulación de Sergei, la situación parecía inextricable. La primera noche en que estuvieron retenidas, Genia sintió el peso de la inocencia de Nika como una obligación física. La niña buscó su mano y le dijo sin dramas: «Mañana volveremos a casa». Su voz era tan serena que partía. Genia no supo qué contestar. Se acomodó en la penumbra, inventando historias de viajes y parques para que Nika no viera la angustia que la corroía. Cada gesto suyo debía ser un muro de protección para la niña. Lo que marcó la diferencia fue la astucia de Platón y la lealtad de Thaisa. Mientras la policía gestionaba el caso por los canales, Platón reunió a un núcleo de personas de confianza: un antiguo agente que conocía los vericuetos de Sergei, un técnico que podía rastrear transferencias, e Igor, un viejo conocido de oficinas que había pasado del rumor a la acción. No todos los métodos que propusieron entrarían en la legalidad pura, pero la desesperación tenía otra ética. Platón argumentó con una asignación casi quirúrgica: pistas encriptadas que solo alguien que conociera la red bancaria podría seguir, llamadas rastreadas y una trampa con información falsa para ver quién mordía el anzuelo. Esa trampa empezó con una transferencia ficticia. Platón hizo llegar a Sergei, a través de un confidente, la noticia de un dinero que estaba siendo puesto a su disposición mediante instrucciones que requerían la firma del hombre que ahora estaba detenido. La coartada era perfecta. Si Sergei intentaba mover la cuenta, dejaría huellas. Si mordía el anzuelo para rescatar la persona en el punto de encuentro donde marcaría la entrega, alguien más podría esperarle. Hubo nervios y errores. Hubo noches sin dormir. Pero también hubo luces de esperanza. Una llamada interceptada que ubicó a Nika en un almacén de la periferia, más allá de la ciudad, en un viejo taller de coches abandonado donde Sergei guardaba cosas. La tarde del rescate fue una sucesión de pequeñas certezas que la mayoría no ve. La policía, coordinada por Platón y por el agente veterano, montó un operativo con discreción mínima. Igor y el técnico manipularon un sistema de cámaras improvisado y Thaisa aportó algo esencial: la intuición de una mujer que había aprendido a leer patrones humanos. Platón, con la frialdad de quien sabe que la vida de una niña es una única ficha que no se puede repetir, diseñó el plan final: una entrega simulada, una distracción que obligara a ver a Sergei a mostrarse, y un equipo que irrumpiera en el momento preciso. Genia, por su parte, no fue un objeto pasivo de la operación. Supo, en el silencio del lugar donde las mantenían, que debía ayudar sin arriesgar a Nika. Encontró un modo de enviar un mensaje cifrado con las pocas cosas que tenía: un dibujo de Nika escondido en la parte de atrás de una fotografía, una nota que parecía una broma.
El mensaje llegó a Platón en la forma en que él lo esperaba. Pistas mínimas, indicios humanos que revelaban más que datos duros. Cuando supo que el operativo estaba en marcha, Genia sintió por primera vez que recuperarían algo más que una niña. Recuperarían la posibilidad de verdad. El almacén olía a aceite y a sol viejo. Las luces colgaban como ojos esperanzados. Sergei los esperaba con una violencia fría. No gritó. Habló con dureza, con la claridad de quien cree tenerlo todo ganado. Nika, escondida detrás de unas cajas con muñecas que alguien le había dado para el viaje, sostenía la mano de Genia con la misma calma con la que se sostiene la seguridad de un abrazo. La escena duró poco. En uno de los momentos en que Sergei quiso mover las fichas, Platón y el agente decidieron entrar. Hubo empujones, gritos, el ruido seco de pies que corren. Sergei apuntó con una vieja pistola que no disparó por errores de preparación. La tensión saltó como un hilo cortado. En el forcejeo, fue Igor quien se interpuso entre Sergei y la puerta. Había una decisión que fulminó el plan de Sergei. El hombre que había sido su aliado en negocios turbios se negó a dejar que la cosa llegara a un final aún más violento. Su rostro mostró una mezcla de culpa y resolución. Con el peso de la ley y la moral sobre su cuerpo, Sergei fue reducido. La policía irrumpió entonces, controlando la situación. Nadie sufrió daños irreparables. Nika lloró por el susto, pero no presentaba heridas. El alivio fue un golpe en el pecho que dejó a todos agotados. Lo que vino después fue el arpenste, el trabajo paciente de desenmascarar la trama. En los registros que Platón y el técnico lograron recuperar, emergieron transferencias hechas a empresas fantasma, firmas falsificadas con tinta que llevaba rastros químicos de un laboratorio que Sergei solía contratar. En las conversaciones interceptadas, las que los expertos lograron desencriptar con permisos legales, se escuchó a Sergei planificar la desaparición de Alina y el montaje que sería la coartada perfecta. No había necesidad de detallar un crimen que jamás debía existir. La verdad de la maniobra fue suficiente para desmontar su imperio de sombras. Alina no estaba muerta. Había sido obligada a retirarse y a fingir su desaparición por temor. Después, en un giro que nadie esperaba, apareció en un lugar seguro dispuesto por Platón y contó lo que realmente había pasado. Sergei había forzado una escena para sembrar pruebas contra Iván y arrancar de su mano los activos del banco. La aparición de Alina no fue una secuencia melodramática. Fue la devolución de la voz que se había callado. Contó cómo, contra su voluntad, había sido usada por Sergei como pieza de intercambio, manipulada para crear evidencia falsa. Explicó que le habían ofrecido seguridad a cambio de su silencio, y que Platón había facilitado en la sombra los recursos para mantenerla a salvo hasta que se pudiera movilizar la verdad sin ponerla en riesgo. Su testimonio, combinado con las transferencias y las grabaciones, fue suficiente para volver a poner las cosas en orden. La fiscalía, ante la evidencia, retiró la acusación contra Iván y centró la investigación en Sergei. Iván fue liberado en medio de una expectación que dejaba visibles los daños. Ya no era el hombre incólume que solo conocía el poder. Era un hombre que había estado al borde del abismo y había visto cómo su puesto y su nombre podían ser usados como piezas para herir. Cuando salió de la oficina judicial, sus ojos fueron directamente a Genia. La miró con una mezcla de gratitud y culpa que no tenía todo el lenguaje posible para explicarse. No dijo muchas cosas en los días siguientes. Sus disculpas fueron acciones. Habló con autoridades, permitió auditorías, firmó documentos que devolvían transparencia a sus cuentas. Platón lo acompañó, vigilando los pasos con la frialdad de quien sabe que la reparación exige más que palabras. Sergei fue detenido y procesado. No hubo en aquel proceso espacio para la épica de los relatos. La justicia hizo su trabajo con la pesadez que impone el tiempo. La noticia de su caída, sin embargo, no borró el daño que había causado.
dejó a muchos con la sensación de haber sido jugueteados por hombres que manipulaban vidas como fichas. Para Genia, la caída de Sergei no significó una victoria limpia, era antes una puerta que se abría hacia la responsabilidad de reconstruir. En la reconstrucción, las piezas se movieron con lentitud. Iván tuvo que enfrentar no solo la fragilidad de su imagen pública, sino la forma en que su autoridad original había transformado vidas. Hubo conversaciones difíciles entre él y Genia. No se trató de un romance espontáneo en que dos almas se reconocen y se funden. Fue un proceso de reconocimiento de errores, de límites, de pactos nuevos. Iván pidió disculpas con palabras que buscaron corresponder a hechos. Prometió transparencia, propuso un acuerdo legal que blindara la independencia de Genia. Sugirió que la tutela de Nika se revaluara con garantías que protegieran el bienestar de la niña. Había por parte de Iván un deseo real por reparar, pero las fallas que provocaron aquel arreglo inicial seguían allí, asomando como puntos que necesitaban curación. Genia, por su parte, puso condiciones que no eran caprichosas. Había sentido, con la dureza de quien ha estado al borde, la necesidad de autonomía. No aceptó, como muchos esperaban, un papel de esposa silenciosa que se desdibujara ante cualquier nuevo peligro. Pidió, y obtuvo, la firma de un contrato que le garantizaba evaluación médica estable para su madre, recursos para su educación y formación profesional, algo que la protegería de volver a depender exclusivamente de la voluntad de otro, y la creación de un fideicomiso que protegiera fondos destinados a Nika, administrado por un tercero independiente. Además, exigió que cualquier decisión que involucrara a Nika fuera tomada de común acuerdo y con la supervisión de servicios sociales. Fue una negociación dura, con lágrimas y noches donde la duda mordía los bordes de la decisión. Para Iván no fue un golpe, fue una lección que le costó aceptar. Entregó sin reservas las llaves de su oficina a auditores temporales y permitió que la institución bancaria se reestructurara para evitar concentraciones de poder. Era una aceptación de que lo que había sido un privilegio era, también, una responsabilidad que podía corromper. La relación entre Genia e Iván, entonces, no se convirtió en un idilio romántico sin sombras. Se forjó poco a poco, sobre la base de actos concretos. Iván aprendió a pedir perdón sin exigir gratitud. Genia aprendió a confiar sin renunciar a su voz. Con Nika en el centro, las cenas se volvieron más sinceras y menos teatrales. Había gestos de protección que no se mezclaban con control. Iván se ofreció a acompañar reuniones médicas, a asistir a las consultas escolares, pero siempre respetando el espacio que Genia reclamó para criar a la niña en conjunto. Thaisa siguió ahí, firme como roca, con consejos que eran a la vez prácticos y amables. Platón se convirtió en un guardián legal que, ahora, vigilaba que los acuerdos de reparación se cumplieran con rigor. Hubo consecuencias legales para Sergei, sí. Impago de cuentas, acusaciones y la inevitable degradación frente a la ley. Pero también hubo consecuencias humanas para todos los que habían participado. Algunos recularon, otros cambiaron de bando. Algunos guardaron sus silencios por miedo y otros por culpa. En el proceso, Genia perdió, en público, parte de la ingenuidad infantil que la acompañó en sus primeros años. Ganó, en cambio, una claridad fría. Conocía las reglas del poder y sabía cómo, con herramientas y alianzas, podía protegerse a sí misma y a quienes dependían de ella. En la reconstrucción de su vida, decidió inscribirse en un curso de administración. Quería aprender a manejar documentos, a leer contratos, a no depender de la buena voluntad de nadie para tomar decisiones que afectaran su futuro. La decisión fue simbólica. Marcaría un antes y un después en su rol. Su madre, con el alivio que traía la medicina regular, empezó a recuperar fuerzas. Nika volvió a la escuela con una mochila nueva que Genia compró con su primer sueldo propio, desde que todo empezó a temblar. Cada acto fue pequeño y sustancial.
la compra de un desayuno fuera, la lectura de un cuento antes de dormir, la visita a un médico sin que la presencia de otros lo distorsionara. El final, inesperado pero no mágicamente feliz, fue la escena en la que Genia decidió qué quería para su vida. No se trató de un gran gesto público, sino de una elección interna y legal: aceptar ahora en libertad la idea de formalizar una relación con Iván. No fue una entrega sin condiciones, fue una decisión tomada con los ojos abiertos. Había pactos firmados, garantías, y un proceso de terapia familiar que habían comenzado a transitar juntos. La boda, si puede llamarse así, ahora tenía otra dimensión. Era la materialización de un acuerdo ético. Iván le pidió, de manera sobria, que si su corazón quería dar ese paso, lo hiciera sabiendo que no estaba sola para resolver las grietas de su pasado. La ceremonia fue íntima. No hubo ostentación. Thaisa cosió un pequeño pañuelo para Nika. Platón fue testigo con gesto contenido. La ciudad ya no miraba con la curiosidad sensacionalista de antes. Algunos lo criticaron, otros lo entendieron. En el acto, Genia miró a su madre, que sonrió con la ternura de quien ha visto a su hija atravesar una tormenta y quiere darle luz. Nika llevó las flores con una seriedad que era a la vez juego y complicidad. No fue una celebración de un amor que nació sin cicatrices. Fue más bien el acto por el que dos personas imperfectas aceptaron construir algo que antes había nacido de la necesidad y ahora se volvía elección. El cierre no borró lo que había pasado. Había heridas que seguirían sanando con tiempo, con terapia y con transparencia constante. Pero había también una convicción nueva: la posibilidad de rehacer con responsabilidad. Genia ya no era la mujer que aceptó un trato sin condiciones. Era la mujer que, después de haber conocido los peores laberintos, eligió con libertad. Esa elección no era una garantía de felicidad eterna. Era el inicio de una nueva trama donde la dignidad, la seguridad y la voz propia serían la brújula. En una tarde de sol templado, meses después, la familia se encontró en el parque. Nika corría con la risa alta que siempre había tenido, entre niños que no sabían la gravedad que había atravesado. Su inocencia era una fuerza que a todos sostenía. Genia la veía jugar, con los ojos que ahora tenían la calma de quien ha aprendido a proteger. Iván la observaba a distancia, con la serenidad de quien ha entendido que el poder exige renuncias. Thaisa se apoyó en la banca y dijo, en voz baja: lo más importante es que la niña pueda seguir siendo niña. Platón, al lado, asintió con una leve sonrisa. Su trabajo consistía ahora en garantizar que la estructura legal y financiera que rodeaba a la familia impidiera que alguien más pudiera hacer daño como lo hizo Sergei. Genia dejó que el sol le calentara la cara. Pensó en su madre, en la operación que ya no era una condena, en el curso de administración que empezaría al mes siguiente. Pensó en la elección que había hecho, no porque le fuera fácil, sino porque ahora estaba decidida a ser parte activa de su destino. Hubo un momento breve en que cerró los ojos y recordó su frase: lo hago por nosotras. La réplica del tiempo fue otra. Ahora lo hacía por ella, por Nika, por su madre, con la libertad de una decisión que había pasado por el crisol de la prueba. La historia que comenzó como un arreglo prohibido terminó entonces en algo que no se parece a un cuento de hadas. Fue la narración de cómo una mujer obligada a casarse con su jefe para sobrevivir transformó esa imposición en una elección consciente, con condiciones, con justicia y con reparación. No hubo redención total de quienes dañaron, pero sí reparación suficiente para que las piezas más frágiles, la salud de una madre, la infancia de una pequeña, la dignidad de una mujer, pudieran recomponerse. Si esta historia te hizo pensar, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Genia? Deja tu opinión en los comentarios. Comparte este relato con alguien que pueda necesitar escucharlo y suscríbete para más historias dramáticas que exploran decisiones difíciles y finales inesperados.